¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con toda la actitud te saluda el profesor Dopamina. Recuerda que cada miércoles voy a subir nuevo contenido para que estés atento o atenta a este canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con toda la actitud los saluda el profesor Dopamina y me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo este tema. Ya me han pedido varias veces que hable acerca de la adolescencia y bueno, vamos a ver la cuestión emocional, psicológica que se da en esta etapa. Vamos a recordar que cuando hablamos de salud nos referimos a un aspecto en el cual se involucra un equilibrio entre lo psicológico, lo biológico y lo social. Entonces, cuando tenemos una armonía en estas tres áreas, podemos decir que tenemos una salud como tal. Así nos lo marca la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, hay que definir que una cosa es la adolescencia y otra cosa es la pubertad. Vamos a ver que cuando hablamos de pubertad nos referimos a todos los cambios físicos, biológicos que pasa una persona en esta etapa, que puede marcar desde los 9, 10, 11, 12 años, porque vamos a ver que las mujeres inician antes la pubertad que los hombres. Generalmente ya una mujer entra a esta etapa a partir de los 9 años. Comienza su primera menstruación, a la cual le llamamos menarca. En cambio, los hombres comenzamos nuestra adolescencia a partir de los 13, 14, incluso hasta 16 años. Es más lento en nosotros. Entonces, vamos a ver que esto va a estar condicionado por las hormonas, por los cambios que se dan, también las emociones que juegan un papel muy importante. Bueno, y adolescencia es más que nada un concepto que le da la sociedad a esta etapa. Quiero recordarte que te suscribas a mi canal, por favor. También tus comentarios. Ay, profe chulo, guapo. Me gustó esto, no me gustó esto también. Se vale que me dejes ahí un comentario en la parte de abajo y que te suscribas. Por otro lado, también te sigo invitando que nos escuches todos los martes y jueves en Consultorio del Amor en la estación 95.3, solo música romántica con Silvia Sandoval. Vamos a comenzar a proyectar diapositivas y vamos a ir viendo esta parte que habla acerca de la atención emocional y salud mental en los adolescentes o en la pubertad. Quiero que tengas en cuenta algo. Se calcula que la mitad de las personas que tienen una enfermedad mental se desarrolla los primeros síntomas antes de los 14 años. Aquí podemos comenzar a ver los primeros rasgos. Acuérdate que en esta etapa todavía no está formada nuestra personalidad. Entonces, también hay que ver que todavía no está la madurez cerebral para la toma de decisiones, el razonamiento, la planificación, la inteligencia, pero muchos trastornos mentales comienzan sus primeros síntomas antes de esta etapa. Tú como mamá, incluso hasta los maestros, se pueden percatar de que algo no está bien en el comportamiento de la persona. Ten en cuenta que un diagnóstico a tiempo evita que el problema se agrave, por lo que muchas veces les he dicho que entre más rápido sea el diagnóstico, mejor pronóstico. Y bueno, vamos a ver algo. ¿Sabías que el 30% de los niños pues son ignorados por sus padres? No lo dicen estadísticamente. 4 de cada 10 hogares, el padre está ausente. 6 de cada 10 niños tienen maltrato infantil y muchas veces les he dicho que el maltrato infantil afecta el desarrollo del cerebro. Se ha comprobado que un niño que vive maltrato, su cerebro tiende a ser más pequeño que aquel niño que vive en un ambiente, en un hogar lleno de cariño, de afecto, de soporte. Y bueno, y puede darse la cuestión de que el niño también tenga problemas en su lenguaje y comienza a desarrollar otro tipo de psicopatologías. Y también vamos a ver que el maltrato se puede dar incluso desde la gestación, desde que la mamá no lo desea, incluso hasta los malos hábitos que pueden poner en riesgo el desarrollo del feto. Vamos a ver que también las bajas calificaciones son reflejo de falta de autoridad en el hogar. Una cosa es autoridad, otra cosa es autoritarismo. Acuérdate que la autoridad
incita al crecimiento. El autoritarismo te hace que tengas temor, tengas ansiedad, porque aquí los padres pueden ejercer una violencia. Entonces, la falta de autoridad, la falta de un guía, la falta de una persona que te dé esa contención, que te diga qué es lo que hay que hacer en base a las cuestiones escolares, pues va a hacer que el niño esté perdido, no sepa qué hacer. Entonces, ese es reflejo de eso. También ten en cuenta que el 70% de los niños que experimentan violencia en casa o algún evento traumático tienden a tener problemas de aprendizaje. Y vamos a ver que el abandono extremo, el abandono va a hacer que se haga una desconexión a nivel neuronal. Aquí en la cuestión de la pubertad o del adolescente está una pregunta muy marcada. Está formándose lo que es el autoconcepto. La típica pregunta, ¿quién soy yo? Esa es la crisis psicológica. Aquí el adolescente lo que busca es encontrar su identidad. Aquí va a experimentar una confusión sobre su papel en la sociedad. Comienza la cuestión de la rebeldía, de juntarse con personas que tengan fines en común, que muchas veces los padres tienden a rechazar. Porque bueno, vamos a ver que en la vida las cosas van cambiando, el contexto, los grupos sociales, las tribus urbanas, los gustos musicales, la forma de vestir. Y acuérdate, papá, que lo que fue en tu época era muy distinta a la que se vive ahora. Aquí vamos a ver la cuestión de qué es la tensión emocional, porque el adolescente muchas veces lo que dice es, nadie me entiende, todos me odian, me como un gusanito. Entre más le prohíben, pues más lo hace, porque eso es lo que tiene nuestro cerebro. Entre más sea prohibido algo, este siente la necesidad de hacerlo. Ya sabes, la dopamina que te incita a tomar, a hacer, a realizar, a experimentar. Vamos a ver que el adolescente, pues es una persona que no es un niño, pero que tampoco es un adulto. Aquí entra la cuestión del duelo muchas veces en los papás, porque tienen que aprender a reconocer que ese adolescente ya no es un niño y lo quieren tratar todavía como si lo fuera, pero tampoco es un adulto. Tiende a tener una imagen corporal cambiante, acuérdense, las hormonas, por lo tanto, le cuesta trabajo reconocerse. Pretende ya no necesitar a sus padres, por lo que sustituye la protección del hogar por la protección de los compañeros y tiene una enorme necesidad de aceptación por parte de ellos. Es por eso que vemos muchas veces que tiende a salirse a las fiestas, a irse con sus amigos, a ya no estar mucho tiempo en el hogar y se enojan, comienzan las discusiones entre padres e hijos. Detrás de la libertad pide límites, ya que la libertad todavía le asusta. Y una cosa es la libertad y el libertinaje, y eso el adolescente lo puede confundir. Por eso también hay que ponerle límites, papás. Vamos a ver que oscila entre ambos extremos. Desea todo de manera rápida y puede pasar horas sin hacer nada. Pasa de una emoción a otra y cambia continuamente en cuanto a su edad mental, porque luego van a decir que el muchacho anda muy bipolar y acuérdense que la bipolaridad tiene que ver con otras cuestiones clínicas. No es que pases de una emoción a otra tan drásticamente. Hay que tomar en cuenta también la falta de madurez, la falta de tolerancia a la frustración, los cambios hormonales, que todo se da mucho en esta etapa. Y bueno, aquí vemos lo que dice la diapositiva. Yo solo quería tener un poco de ti. Los primeros años de nuestra vida son cruciales, se los he dicho muchas veces en nuestra vida. La infancia juega un papel importante, los traumas, que en realidad son heridas emocionales, podemos llevarlas cargando y en la adolescencia, todavía con esa falta de juicio maduro, podemos hacer
que, bueno, podemos, yo ya me estoy colocando de adolescente, pueden hacer que el muchacho pues tenga una distorsión en base a sus creencias de lo que ha sido esa cuestión que ha vivido en etapas infantiles y pueden determinar muchos aspectos de la etapa adulta. La queja constantemente son las acciones, ese es el efecto, las acciones. Es muy rebelde el niño, el muchacho, hoy ya lo estoy yo colocando también como niño, el adolescente. ¿Cuál es la demanda? La causa. Es una metáfora de la conducta que nos dice, necesito que me des más confianza. No te fijes solamente en la acción, escucha realmente cuál es la causa que nos demanda el adolescente, porque vamos a ver que es una época de transición y cambio, repito, ya no es un niño, ni tampoco es un adulto, y vamos a ver que nos lo marca que puede empezar desde los 9 a los 13 años y se prolonga durante los 18 años o bueno, durante los 10 años que comienza en este caso en el niño o en la niña y va a provocar aspectos físicos, cambios emocionales, hormonales, obviamente comienza a despertar la cuestión sexual, comienza también a desarrollarse otros aspectos sociales que no se hacía en la niñez y comienzan otros aspectos intelectuales, porque también el cerebro adquiere otro tamaño y comienza también a activarse otras áreas como el hipotálamo, etcétera. Y bueno, vamos a ver que dónde está la madurez intelectual y emocional. Muchos estudios en neurociencia cognitiva que se han hecho en Londres sugieren que el cerebro continúa desarrollándose después de la infancia y la pubertad y que no está totalmente maduro hasta que superamos los 25 años. Incluso no podemos decir que alcanza su plenitud hasta cumplir los 40 años. Ay, profesor Dopamina, entonces ahora entiendo por qué el adolescente es así. Efectivamente, imagínate a un coche a toda velocidad, pero sin volante. Imagínate, en algún punto ese coche se puede estrellar, puede provocar un accidente. Es así que un adolescente, al no tener desarrollada esta parte que viene aquí, que se llama corteza frontal, que es la que nos permite planificar, permite la inteligencia, la toma de decisiones, es donde se forma nuestra personalidad, donde nos regula el comportamiento, donde frena nuestros impulsos, la que maneja nuestras emociones. El adolescente todavía está en pleno desarrollo. Por eso se comprende que puede llegar a tener dificultades en todas estas características que te acabo de mencionar. Ahora, vamos a ver que es una etapa difícil para muchos padres porque es una etapa de adaptación. Como les mencioné anteriormente, es donde se pone a prueba la identidad. Es cómo te ves y cómo te sientes al respecto del mundo. Y bueno, vamos a ver que aquí se fortalece la identidad de género, masculino y femenino. Comienza también la exploración de qué es lo que te gusta en la orientación sexual. Prueba también diferentes personajes, escucha diferentes tipos de música, viste de diversas formas y pasa tiempo con diferentes personas. Aquí van a aparecer las necesidades de estima propia y social. Por lo tanto, es una etapa donde se va a construir, reafirmar la autoestima, que ya les he dicho que la autoestima comienza a formarse desde la infancia, desde el momento en que los padres le hacen merecedor de amor y le enseñan qué es este sentimiento. Pero también está la crisis, la confusión de roles que nos habla Erik Erikson. Aquí es el lado negativo de la etapa del adolescente, porque es no descubrir su identidad verdadera, ya que no sabe lo que son. Vamos a ver que esto puede conllevar a la moratoria y al aislamiento. ¿A qué se refiere? A que esté de aquí para allá, de todo y sin medida como la canción. Que no termine de hacer las cosas, que esté comenzando a hacer una actividad y pase a otra, o bien que se aísle, que ya no hable, que ya no exprese sus emociones, que ya no se acerque a los padres como lo hacía de niño. Vamos a ver que también culturalmente se nos ha enseñado que los hombres pues no debemos de llorar
El adolescente necesita expresar sus emociones, expresarlas. Entre más lo hacemos, es más rápido también sentirnos tranquilos, encontrar una solución ante lo que nos sucede. No hay nada más erróneo que reprimir nuestros sentimientos. Antes, quiero decir, antes se tenía esa parte machista en la que no se permitía que el niño expresara, el adolescente expresara, y obviamente como adulto crecías como una persona dura, una persona que aparentaba una frialdad ante los hijos. Entonces vemos que esto viene desde el desarrollo a temprana edad y en la adolescencia, como está toda esa carga, toda esa cuestión hormonal emocional, hay que también como padres que les enseñes a expresar sus emociones, que son libres en hacerlo, porque eso va a ayudar a que te tengan confianza. Incluso se ha demostrado que cuando hay buena comunicación entre padres e hijos, hay menor probabilidad de embarazos a temprana edad. Vamos a ver que en la pubertad, pues falta inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La capacidad de resolver problemas de manera rápida y eficaz. Como todavía no está maduro este lóbulo frontal, es evidente que se pueden tomar decisiones muy precipitadas, llevadas por la impulsividad, llevadas por la emoción. Puede haber falta de asertividad, que esta significa saber decir sí o decir no, ejercer las decisiones con respeto propio y hacia los demás. Y muchas veces los adolescentes solamente quieren respuestas placenteras inmediatas sin tomar en cuenta lo que quieren o piensan los demás. Puede haber falta de autoestima. Autoestima es el valor que nos damos a nosotros mismos. Entonces, es esa capacidad de valorarte, reconocerte, aceptarte. Puede haber falta de habilidades sociales, dificultades para establecer vínculos estables. Y aquí es bien importante el contexto familiar, porque los conflictos entre cónyuges, las separaciones, los divorcios, el maltrato, la negligencia y el abuso sexual que se puede dar durante la infancia, incluso también en la adolescencia, pues va a repercutir en las emociones del adolescente. Y pues bueno, vamos a ver que hay que tomar en cuenta algo que viene innato, que viene de fábrica, que es el temperamento. Que este es biológico, es innato, tiene que ver mucho que ver también en la forma en cómo reaccionamos. Hay que reconocer que viene desde nuestra infancia. Y bueno, señales a las cuales papá tendrás que estar alerta si tienes a un hijo adolescente. Si ves que él duerme excesivamente, o sea, más de 8 horas o menos de 6 horas también, puede haber una señal de alarma, pero hay que complementarlo con las siguientes: que exista pérdida de autoestima o preocupación excesiva por la imagen, que no coma, que se sienta constantemente con esa necesidad de bajar de peso, que tenga llanto inesperado, pérdida de interés de algo que antes sí disfrutaba, que tenga bajo o inesperado cambio en el rendimiento escolar y tenga pérdida o aumento de peso y de apetito, que era lo que les mencionaba. Una irritabilidad o exceso de enojo con brotes repentinos de agresión, que se sienta frecuentemente preocupado, sensible ante la crítica, que se aísle de la familia o amigos, que tenga comportamientos de riesgo, consumo de drogas, conducta imprudente, sexo sin protección. Y bien, también vamos a ver que les mencioné al inicio, muchos de los trastornos mentales comienzan desde los 14 años y muchas veces se da por el consumo de drogas, muy comúnmente el consumo de marihuana. Porque les he dicho, si tú tienes en tus genes, en tu biología, una predisposición a trastornos psicoafectivos o psicóticos, el estrés o el consumo de drogas, en este caso la marihuana, puede ser un factor precipitante para desarrollar estos trastornos. El abuso de fármacos, que es lo que mencioné, el alcohol, drogas, tabaco, y se puede llevar a cabo el intento de suicidio, porque al no haber un buen razonamiento de lo que le está sucediendo, puede hacer que entre a la autólisis. Incluso aquí también se da mucho la cuestión del cutting.
Vamos a ver que los problemas más frecuentes que se pueden dar en la adolescencia, pues es la depresión. Es la principal causa de jóvenes de 10 a 19 años. El suicidio en adolescentes es la tercera causa de muerte en este grupo. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Trastornos alimenticios, papás, anorexia, evitan alimentos, bulimia, provocan vómitos. Incluso actualmente vemos esa cuestión de la vigorexia, esa obsesión de conseguir un cuerpo musculoso y las autolesiones que ahorita les estaba mencionando, que bueno, es una forma en la que buscan reducir el dolor, la tensión, la inseguridad, una forma de castigo ante algo para también aliviar la ansiedad, la soledad y muchas veces es un grito de ayuda, es un alivio del dolor emocional que están experimentando. Por eso vamos a ver que puede haber abuso de sustancias, conductas delictivas, acoso escolar, ansiedad, embarazos no deseados, problemas con su identidad y en su sexualidad y un problema en el manejo de las emociones. Vamos a ver que aquí hay algo bien importante. Las características de personalidad en adolescente, que acuérdate que todavía la personalidad no está del todo desarrollada, pues van a hacer que tengan conductas de riesgo en su sexualidad. Con todo lo que ya te mencioné, puede haber bajo nivel en la toma de decisiones, baja conciencia en la toma de riesgos, bajas aspiraciones escolares, falta de asertividad y baja autoestima, por lo que se pueden dar los embarazos no planeados y no deseados. Y bueno, en base a estos resultados se recomienda que los adolescentes de 12 a 15 años se les dé una psicoeducación acerca de su sexualidad, por ejemplo, cómo prevenir un embarazo, el uso de métodos anticonceptivos, dónde y cómo puede obtenerlos, las consecuencias de tener un bebé y las bases para iniciar una vida sexual. A muchos padres les da el temor hablar de estas cosas porque piensan que los van a incitar a que lo hagan, pero no, todo lo contrario, es psicoeducación y estás formando parte de una educación que va hacia una educación. ¿Cómo tratar a tu hijo adolescente? Pues bueno, fomenta en tus hijos valores, la unión y la comunicación. Que éstas sean constantes, que sean abiertas ante cualquier tema. Sé que muchas veces te da temor hablar de algo porque quizá tiene que ver con tu educación, pero infórmate, para eso existen libros, consulta fuentes verídicas, ten la mente abierta y sé honesta. Si algo no estás preparado o preparada, hácelo saber, pero que también estás dispuesta a aprender a escuchar. También ser receptivo hacia sus experiencias y hacia sus temores. Y bueno, los padres deben de ser tolerantes. Ojo, tolerar no significa ceder a lo que el adolescente te pida. Se necesita que le demuestres que a pesar de los cambios o las discusiones, lo sigues amando. Papás, tienes que ser más fuerte emocionalmente y actuar como persona madura. No te pongas en la misma jerarquía. Tú no eres el mejor amigo de tu adolescente. Entiéndelo. Tú tienes una jerarquía de autoridad, porque si tú te bajas de esa línea, el adolescente no te va a respetar. Eso tenlo en cuenta y refuerza la importancia de mantenerse el respeto mutuo. Evita los insultos. Recuerda que también el adolescente exige una independencia social y es necesario que ustedes, papás, asuman que eso conlleva una responsabilidad, que también necesita el adolescente aprender a ganarse la vida, ahorrar, lo que implica trabajar. No intentes razonar con tu hijo cuando las emociones están desbordadas. Los adultos usan la lógica, acuérdate, tú eres la persona madura y la razón para explicar las cosas. Entonces, también con esta información te das cuenta que no puedes discutir con el adolescente y ponerte al mismo nivel porque el adolescente necesita una figura que le ayude a tener una conciencia lógica. El golpe físico solamente le va a enseñar al hijo que los problemas se resuelven con violencia. Practica tu inteligencia emocional. No los descalifiques.
Tampoco descalifiques a tu pareja ni a tu esposo. Sé firme y pon reglas. Eso es tener autoridad. Mantén tu palabra para que tu hijo te respete. Explícale cuáles son las consecuencias de sus comportamientos y bueno, tampoco exageres con los castigos. Sé realista. Y cuando veas todas estas cuestiones que se están saliendo de control, que veas estos síntomas que te acabo de mencionar, lo mejor es llevarlo con un especialista, un psicólogo. Ya este te va a mencionar si es necesario llevarlo también con un psiquiatra. Acuérdate que nosotros somos agentes de cambio que favorecemos la salud mental. Espero y que esta información haya sido de tu utilidad. Y acuérdate, con toda la actitud, no andes de tóxico. Recuerda que la dopamina es todo aquello que te causa placer. Nos vemos la próxima y acuérdate, suscríbete a mi canal para que te siga compartiendo más temas. También sugiéreme qué cosas quieres que hable. Nos vemos hasta la próxima. Que estés muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.